Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo voy a hablar sobre un tema referente a viviendo en el Espíritu y vivir en la carne. Esto está en el capítulo 8 de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, de los versículos 1 al 4, que dice lo siguiente. Preste atención, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos hermanos, claramente el apóstol Pablo nos está diciendo acá que los que viven para agradar a Dios no pueden vivir en la carne, sino tienen que vivir en el Espíritu. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice esto. Porque si usted quiere vivir para Cristo, trabajar para Cristo, amar a Cristo y ser de Cristo, tiene que ser del Espíritu. No puede ser de la carne, porque la carne es semejanza de pecado. Por eso Jesucristo nació de una virgen sin que el Padre tenga contacto con la madre, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Acá lo dice claramente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, claro, Cristo vino a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Y Él vino a darnos la ley del amor a través de su pureza. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros que tenemos naturaleza pecaminosa, que venimos de la carne, porque nosotros nacemos de la carne y de la unión del hombre y de la mujer, ese pecado se transmite, como se transmite nuestra naturaleza a las futuras generaciones venideras. Como un abuelo puede parecerse a un nieto, o un nieto puede parecerse a un bisabuelo, y viceversa. Porque eso se transmite a través de las futuras generaciones. Pero Jesucristo, como nació de un cuerpo virginal que fue María, no tenía pecado. Por eso Él fue elegido para subir a la cruz, para suplir nuestros pecados. Porque se necesitaba, como en la antigüedad, un cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero en la antigüedad los animalitos no quitaban el pecado, porque en la antigüedad apoyaban la mano sobre el animalito y eso salvaban el instante, pero era algo alegórico, no era como lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso el derramamiento de la sangre y el vituperio de la carne de Jesucristo nos liberó de todo pecado, porque Él sí hizo el sacrificio por una vez solamente, para que nosotros no vivamos más en la carne, sino que vivamos en el Espíritu Santo de la promesa, que es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos, en el Espíritu Santo, para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo en una parte de las Santas Escrituras dice: miserable de mí, que sabiendo que tengo que hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía parte carne y parte espíritu.
La carne es la que nos lleva y nos incita al pecado. Por eso tenemos dos luchas adentro nuestro. Tenemos la lucha de la carne con el espíritu, porque los dos no se anteponen ni se juntan, como el agua y el aceite tampoco se juntan. Entonces tenemos que tratar nosotros de vivir en el espíritu. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Claro, Dios, sabiendo que existía realmente, aunque Él haya puesto la ley y los mandamientos, Dios sabía positivamente que la carne del hombre no le servía para respetar los mandamientos, porque era una naturaleza pecaminosa del hombre que heredó desde los tiempos de Adán, cuando fue tentado por el diablo y entró el pecado en el mundo. Dios sabía perfectamente esto. Por eso Él mandó a su Hijo, a su unigénito Hijo, en semejanza de pecado. ¿Por qué dice la palabra en semejanza de pecado? Porque lo manda en semejanza de carne, como nosotros lo manda. Pero sin pecado, para que Él sea la propiciación y la salvación de nuestros pecados. Para que Jesucristo suba a la cruz como un cordero inmolado, puro, blanco, inmarcesible, con una luz admirable, porque también dice las Santas Escrituras que el cordero es nuestra lumbrera, para que nosotros seamos salvos, para que Él diera la vida en una cruz y nuestros pecados sean perdonados. Por eso cuando nosotros, aún siendo cristianos y creyentes, alguna vez pecamos sin darnos cuenta, o Satanás nos tienta, o estamos en concupiscencias de pecado, cuando estamos enfrentando algo que no queremos, podemos arrepentirnos yendo al trono de la gracia, porque Jesucristo es el intercesor de todo esto, y Él nos perdona y nos limpia de todo pecado, como dice la palabra. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Principalmente este mensaje es para los que no conocen a Dios ni a Jesucristo. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para que Dios lo perdone a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo no subió nada más por nosotros los que creemos al anuncio. Cristo subió por todos los pecadores. Por todos los que están sufriendo con los embates del enemigo. Queridos hermanos, pongamos mucha atención en todo esto, porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor quiere que todos entreguemos nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros seamos ovejas de su prado, árboles de su plantío, árboles que den buen fruto. El buen fruto son las buenas obras y un buen comportamiento a través de haber creído en Jesucristo, y Él nos entrega el Espíritu Santo de la promesa que cambia nuestras vidas y nuestra vana manera de vivir. A través de Él somos salvos. No hay otra manera. Y yo como pecador, porque peco constantemente, me dejo tentar a veces por Satanás y me arrepiento, voy al trono de la gracia y le pido perdón a mi Señor por haber subido a la cruz por mí, pecador. Yo derramo mi corazón delante de Él, porque yo sé lo que Cristo sufrió en la cruz por todos nosotros. Porque esa sangre divina que Cristo derramó
Fue por la llaga divina que fuimos todos curados. Por esa llaga donde salió la sangre, por ahí somos todos curados de nuestros pecados. Queridos hermanos, pensemos profundamente lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué Él en la última cena bendijo la copa y el pedazo de pan? Porque la copa era su sangre, que era derramada por todos nosotros, y el pan era su carne, que también era expuesto por nosotros. A través de esas dos cosas el Maestro salvó nuestras vidas. El Maestro nos dio vida y vida en abundancia. Tratemos de recordar lo que Jesús hizo siempre en la cruz por todos nosotros. Porque fíjese lo que dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, Él nos entrega el Espíritu desde el momento que nosotros entregamos el corazón a Él, y entonces se cumple la ley en nosotros, que no es según la ley de la carne, sino la ley del Espíritu, que transforma nuestros corazones, que en un tiempo fueron de piedra, en uno de carne, para adorar, alabar, bendecir y glorificar al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, prestemos mucha atención al sacrificio, a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Yo le voy a leer otro versículo más, que es el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, claro. Porque si usted es de la carne piensa en el pecado constantemente, pero si usted es del Espíritu va a pensar en las cosas del Espíritu, y entonces al pensar en las cosas del Espíritu usted va a tener vida eterna y se va a centrar con Cristo en los lugares celestiales, porque no se puede juntar la carne con el Espíritu. Es lo mismo que juntar el pecado con el no pecado. Pero tenemos que aprender a separar. Tenemos que aprender que la carne no nos sirve para nada. Que lo que nos sirve y nos vivifica es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, dado por Jesucristo en la cruz a través de su resurrección. Queridos hermanos, tratemos de vivir en el Espíritu Santo de aquel que subió a la cruz para que nosotros podamos tener vida y para que la podamos tener en abundancia. ¿Cuánto sufrió nuestro Maestro? Padeció afuera de la puerta, como dice la palabra. Afuera de la puerta, ¿sabe qué significa? Fue crucificado afuera del pueblo. Por todos nosotros. Crea en el anuncio de Jesucristo, crea, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. No hay otro. Usted va a dar a su hijo para que muera por los demás. ¿Alguno daría a su hijo a morir crucificado en una cruz? Como murió nuestro querido Maestro, pero Él está vivo, ¿eh? Él está vivo. ¿Usted daría a su hijo para morir por toda la humanidad? Como Jesús lo hizo. Yo creo que no. Por eso, preste atención a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra salvación. Aquel que con amor nos salvó en la cruz. Oramos por estas palabras.
Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas que nos das todos los días. Yo me acerco al trono de tu gracia para pedirte el oportuno socorro y para pedirte por todo este mundo de dura cerviz. Acuérdate de tus misericordias para con todos tus hijos, Señor, para con todos los que hemos creído a tu anuncio y los que no han creído también, porque es nuestra obligación predicar el Evangelio para que ellos se sanen y se restauren. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Que tenga muy buen día.